Entonces, vamos a partir del concepto de desigualdad. Lo primero que vamos a hacer es definir la noción de lo que es mayor y lo que es menor, ¿verdad? Entonces, pues tenemos que definir primero los axiomas de orden, ¿ya? Entonces, ¿qué son los axiomas de orden? Bueno, primero comentarles que hasta ahora lo que nosotros hemos hecho es trabajar con la operatoria, digamos, propiamente tal de los números reales. Ya hemos hecho ecuaciones, reducciones de expresiones algebraicas, factorización, todo eso. Sin embargo, los reales como tal son cuerpos, es un cuerpo ordenado. Es decir, yo puedo poner los elementos en una determinada posición y esa posición genera cierta, yo puedo eventualmente comparar los elementos que tienen que tiene R, ¿ya? Yo los puedo comparar. Entonces, para eso vamos a definir algunas cosas, ¿ya? Entonces, primero, diremos que A es mayor que B, así se lee, A mayor que B, si la resta entre A y B es un número positivo, ¿ya? Eso significa que A es mayor que B. O sea, si yo resto A con B, el resultado de eso es un número positivo. Lo voy a mostrar con un ejemplo numérico. Por ejemplo, nosotros podemos decir que el 3 es mayor que 2, ya que si yo hago 3 menos 2, el resultado es 1 y ese 1 efectivamente es un número positivo, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, aparece algo natural dentro de los números reales que tiene que ver con el concepto de los elementos que son mayores que una referencia que siempre está, que en este caso es el cero, ¿verdad? Entonces, el cero viene a ser nuestro centro de atención en este minuto, porque el cero nos va a definir justamente el límite entre lo que es positivo y lo que es negativo. Entonces, dicho esto, podemos decir que diremos que un número A es mayor que cero, ¿ya? Si la resta entre A y cero es un número positivo. Eso quiere decir entonces que si la resta entre A y cero es positivo, entonces A es positivo. Entonces, cuando un número sea positivo, nosotros vamos a decir que ese número es mayor que cero. Consecutivamente podemos decir entonces que A es menor que cero, ¿ya? A es menor que cero si 0 menos A ahora es positivo. Eso quiere decir que menos A es un número positivo. Ah, entonces aquí ya empiezan a aparecer ciertas cosas. A partir de esta definición decimos que un número es negativo, ¿verdad? Cuando menos el número es positivo. Entonces aquí ya podemos definir ciertos conjuntos. Si menos A es un número positivo, vamos a decir derechamente que A es un número negativo, ¿ya? Entonces ya empezamos a hacer ciertas asociaciones. Entonces, nuestra recta real va a estar dividida de esta forma. Yo tengo el cero, todos los elementos que se encuentren a la derecha del cero van a ser los reales positivos y todos los elementos que están a la izquierda del cero van a ser los
reales negativos. El cero no es ni positivo ni negativo, el cero es simplemente un valor que divide nuestra recta real entre valores positivos y valores negativos. Si A se encuentra a la derecha del cero, entonces nosotros vamos a decir que A es mayor que cero. Si un número B se encuentra a la izquierda del cero, entonces vamos a decir que B es menor que cero. ¿Se entiende? ¿Se entiende cómo se configuró el tema del orden en los reales, verdad? ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces, ese es el concepto, digamos, de mayor, menor. Entonces, eh, dicho de otro modo, si nosotros quisiéramos interpretar geométricamente lo que habíamos comentado, o más que geométricamente, si lo quisiéramos representar en una recta real, decir que A es mayor que B, en el fondo lo que estoy queriendo decir es que A se encuentra a la derecha de B. Entonces, en la recta real, independiente de dónde se encuentre, decir que A es mayor que B significa que el valor A se encuentra a la derecha de B. ¿Ya? Entonces, de esa forma se logran comparar. ¿Ya? Y yo podría decir, bueno, si A es mayor que B, yo podría pensar al revés y decir, bueno, también esto es equivalente a decir que B es menor que A. B es menor que A. Y decir que B es menor que A significa que B está a la izquierda de A. Esto quiere decir que B se encuentra a la izquierda de A. ¿Ya? Entonces ahí tenemos ciertas definiciones como tal. Entonces aquí aparecen los conceptos axiomáticos, acá están las definiciones de desigualdades como tal, pero hablemos ahora de los conceptos axiomáticos que están detrás. ¿Qué es un axioma? En matemáticas se dice que un concepto es axiomático cuando se asume que es verdad sin demostración. Es decir, yo afirmo algo y eso simplemente es verdad. No se demuestra ni se considera una propiedad como tal, ¿ya? Sino que simplemente es verdad sin demostración que requiera su validación. Por lo tanto, hay un axioma que es fundamental, ¿ya? Y estos serían los axiomas de orden dentro de los números reales, ¿ya? Entonces el primer axioma dice lo siguiente: si A es un número real, entonces A es mayor que cero, A es igual a cero o A es menor que cero. O sea, sí o sí cumple una y solo una de esas condiciones. ¿Ya? O sea, si A es un real, tiene tres opciones: o es positivo, o es negativo, o es cero. Pero no puede ser las tres al mismo tiempo. O sea, un número no puede ser positivo y negativo a la vez. Un número no puede ser positivo y cero a la vez. Un número no puede ser cero y negativo a la vez. O sea, o es positivo, o es cero, o es negativo. ¿Ya? El segundo axioma dice que si A y B son reales, tenemos: si A es positivo y B es positivo,
entonces la suma de dos elementos positivos sigue siendo positiva. Ya, si yo tomo dos numeritos positivos y los sumo, el resultado de esa suma sigue siendo positiva. Y lo mismo pasa con el producto. Ya, o sea, si yo tomo dos numeritos y los multiplico, y esos numeritos son positivos, entonces la multiplicación también resulta ser positiva. Ya, entonces, dicho esto, entendido el concepto de desigualdad desde el punto de vista de su definición, vamos a definir otras desigualdades que se conocen como desigualdades compuestas o no estrictas. ¿Cuáles son esas desigualdades no estrictas? La primera, vamos a decir que A es mayor o igual a cero, sí, solo si A es mayor que cero o A es igual a cero. Ya, o sea, aquí cumple una de las dos condiciones. O es positivo o es cero. Eso significa mayor o igual. Y por lo tanto podemos decir consecutivamente que A es menor o igual a cero si A es menor que cero o A es igual a cero. Y no solamente yo puedo comparar un número con cero, sino que lo puedo comparar con otro. Podemos decir que A es mayor o igual que B si A es mayor que B o A es igual a B. Y por tanto podemos decir también que A es menor o igual que B si A es menor que B o A es igual a B. ¿Ya? Ahí están las desigualdades no estrictas, ¿verdad? Que me permiten comparar un elemento, pero también podríamos considerar la igualdad ahí. ¿Ya? Definidos los axiomas, que son estos que están acá, estos dos. Definidas las desigualdades estrictas y no estrictas, estamos en condiciones de definir propiedades de las desigualdades. ¿Cuáles son las propiedades de las desigualdades? Bueno, en primer lugar, para todo x en R, se tiene que todo número al cuadrado, cualquier número el que se les ocurra, cualquier número al cuadrado va a ser siempre un número mayor o igual a cero. ¿Ya? Siempre un número al cuadrado va a ser mayor o igual a cero. Segunda propiedad, si A es menor o igual que B y C es un número real, entonces, si yo sumo un elemento a una desigualdad, la desigualdad se mantiene. ¿Ya? O sea, si yo sumo un elemento a la desigualdad, esta desigualdad se mantiene. Si A es menor o igual que B y C es mayor que cero, entonces si yo multiplico una desigualdad por un número, si ese número es positivo, la desigualdad se conserva. Es decir, A por C es menor o igual a B por C. Y lo mismo podemos decir de un número negativo, pero en lugar de mantenerse la desigualdad se invierte.
Entonces, si A es menor o igual que B y C es negativo, o sea, si yo multiplico una desigualdad por un número negativo, entonces A por C, aquí cambia la desigualdad de sentido. Menor o igual que B con C. Ya entonces, en una desigualdad, si yo sumo un elemento, la desigualdad se mantiene. Si yo multiplico esa desigualdad por un positivo, la desigualdad se mantiene. Si yo multiplico la desigualdad por un número negativo, la desigualdad cambia de sentido. ¿Ya? Ahí vamos conservando ciertas propiedades, ¿cierto? Vamos mencionando ciertas propiedades de las desigualdades que las vamos a utilizar bastante. Quinto, si A es menor o igual que B y eso es mayor que cero, entonces al invertir, ¿ya? La desigualdad también se mantiene, o sea, se invierte, perdón. Al elevar a menos una la desigualdad se invierte, pero sigue siendo del mismo signo. O sea, si los dos elementos son positivos, al elevar a menos uno, la desigualdad se invierte, pero todos los elementos siguen siendo positivos. Voy a dar un ejemplo como para que se entienda esta, porque está un poco más enredada. Por ejemplo, usted sabe que el 2 es mayor que cero y es menor que 3. Si yo elevo a menos uno esto, el 1 medio es mayor que el 1 tercio. El 1 medio es 0,5. El 1 tercio es 0,3 periódico. Pero tanto el 1 medio como el 1 tercio siguen siendo números positivos. A eso se refiere esa propiedad. ¿Se entiende, verdad? Sí, profe. Ya, súper. Ahora, ¿qué pasa si yo una desigualdad la elevo al cuadrado? También se mantiene. Si cero menor o igual que A menor o igual que B, implica que A cuadrado es menor o igual que B cuadrado. O sea, si yo elevo al cuadrado una desigualdad, la desigualdad también se mantiene. Otra propiedad importante también tiene que ver con las raíces. Si cero menor o igual que A menor o igual que B, entonces raíz de A es menor o igual que raíz de B. O sea, si yo aplico raíz cuadrada en una desigualdad, la desigualdad se sigue manteniendo. ¿Ya? Entonces, mucha atención a estas propiedades. Si sumamos, se conserva. Si multiplicamos por un positivo, se conserva. Si multiplicamos por un negativo, invierto. Si elevo a menos uno, invierto. ¿Cierto? Pero si elevo al cuadrado, se mantiene. Si elevo a la raíz cuadrada, ¿cierto? Si aplico la raíz cuadrada a una desigualdad, esta también se mantiene. ¿Ya? ¿Me van siguiendo hasta acá? Sí, profe. Ya. Perfecto. Entonces, dicho esto, hay un montón de otras propiedades. De hecho, hay otra más que quería mencionar, que se conoce como transitividad. Sí, profe, pero si C es mayor a B, ¿cómo se cumple? No entiendo. ¿Dónde C es mayor a B? No entiendo. No entiendo a qué te refieres. ¿Dónde está eso que C es mayor a B? No sé, un real cualquiera. En la propiedad 2. No, eso da lo mismo, porque pondero en la misma, en el mismo sentido. Mira, la propiedad 2 mira, voy a hacer la demostración para que se entienda. Mira, la propiedad 2 antes de continuar. En la propiedad 2 decimos lo siguiente. Si A, si C, perdón, si A es menor o igual que B y C es un real, entonces A más C es menor o igual que B más C. Esa era la propiedad 2.
Si yo sumo un número, la desigualdad se mantiene. Entonces la demostración es la siguiente, mira. Si A es mayor o igual que B, eso es equivalente a decir que B menos A es mayor o igual que cero, ¿verdad? Eso es cierto. Entonces mira lo que voy a hacer. Lo que yo voy a hacer simplemente es eh, usar las propiedades de los números reales. ¿Ya? Entonces mira lo que queda. B menos A es mayor o igual a cero. Esto es equivalente a decir que B menos A más cero es mayor o igual a cero. El cero no aporta nada, ¿verdad? B menos A más cero es lo mismo que B menos A. Ahora, ese cero yo lo puedo escribir de una forma especial. Yo puedo decir que el cero yo lo puedo escribir así, como menos C más C, ¿verdad? Porque menos C más C es cero. No hay problema con eso. Entonces, agrupando en forma conveniente, yo voy a juntar el B con el C y voy a juntar el A con el C factorizando por un menos. Esto sigue siendo mayor o igual a cero, ¿verdad? ¿Me sigues? O sea, aquí juntamos el B con el C positivo y juntamos el A con el C negativo, ¿cierto? Eso fue lo que hicimos abajo. No, pues si es una propiedad se cumple siempre, ¿ya? Entonces acá esto es equivalente a decir que si esto es mayor o igual a cero, entonces A más C es menor o igual que B más C. Y ahí queda demostrado, ¿ya? Se sigue cumpliendo, pues, porque si A vale 2, B vale 3 y C vale 50, mira, yo tengo que A efectivamente es menor que B, ¿ya? Lo voy a poner en términos numéricos. El A es 2, el B es 3. Si yo le sumo 50, te queda 50 más 2, 52. 50 más 3, 53. Sigue siendo, la desigualdad se sigue manteniendo. ¿Sí? Ahí hay un ejemplo, ¿cierto? Con los números que tú me das, efectivamente. Y arriba tenemos la demostración. ¿Está bien? Ya. Perfecto. Exacto, la diferencia se mantiene. Porque además operamos a ambos lados, ¿cierto? Como consecuencia de lo que estábamos comentando. Bueno, la octava propiedad se conoce como, esta propiedad se conoce como transitividad, ¿ya? Que dice que si A es menor o igual que B y B es menor o igual que C, entonces A es menor o igual que C. Profe, ¿puede volver a la propiedad 2? Que creo que copié algo mal. ¿Sí? Gracias, profe. Vale, ya. Esta propiedad, la 8, se conoce como transitividad. Ya, voy a dejar la demostración ahí, ¿ah? Como para que vean más o menos cuál es la lógica que se utiliza detrás de lo que estábamos comentando, ¿no? ¿Ok? Ahora, con estas propiedades nosotros vamos a trabajar en ecuaciones o relaciones de orden, ¿ya? Lo importante ahora es definir cuáles van a ser esas soluciones, ¿verdad? Y esas soluciones básicamente van a estar expresadas, como estamos trabajando en los reales, van a estar expresadas en términos de intervalos, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer ahora es justamente definir el concepto de intervalo, ¿ya? Esto lo voy a dejar un poquito eh, más chico acá, ahí. Y bueno, el ejemplo que dimos, ahí lo voy a poner.
Ya, entonces vamos a hablar de los intervalos. Intervalos en R. Bueno, de hecho los intervalos se definen en R. ¿Ya? Entonces los intervalos son básicamente conjuntos, ¿cierto? Pedacitos de la recta real, si lo queremos entender de cierta forma. Y esos pedacitos de la recta real los podemos definir de cierta forma, de cierta manera, ¿no? Entonces, en cierta medida, vamos a definir primero el intervalo abierto a B, ¿ya? El intervalo abierto a B, que muchas veces se escribe así, ¿cierto? Con corchetes hacia afuera, pero en algunos textos también lo pueden encontrar así. A mí en lo personal no me gusta mucho esa notación porque se suele confundir con los pares ordenados. Entonces, muchas veces es mejor la primera anotación de los corchetes porque no se confunde. Bueno, el intervalo abierto a B se define como todos los valores de X en R tal que X se encuentra entre los valores A y B, pero sin contarlos, sin considerarlos. ¿Cómo se representa eso en una recta? Básicamente es, yo tengo A, tengo B. Entonces, cuando yo no cuento los extremos de mi intervalo, los dibujo con una bolita blanca, ¿ya? ¿Ok? Entonces, siempre que los intervalos estén abiertos, abiertos sin el igual me refiero, ¿no? Aquí no está el igual, sin el igual. Eso se representa acá a través de una bolita blanca. Llamémosla así en forma coloquial, ¿cierto? Una bolita blanca. ¿Ya? Entonces, los elementos que están en el intervalo AB son todos los que están aquí, ¿ya? Son todos los que están acá. Así como yo puedo definir un intervalo abierto, también puedo definir un intervalo cerrado. Los corchetes van hacia adentro. En ese caso, hablamos de todo lo X tal que X se encuentra entre A y B, pero ahora sí podemos considerar el valor A y sí podemos considerar también el valor B. Profe, Entonces, ¿ese no tiene nomenclatura así con paréntesis? no, el intervalo cerrado siempre es cerrado, Ya, profe. ¿ya? Entonces, los intervalos cerrados se simbolizan en las rectas reales y en los gráficos también lo vamos a ver como bolitas pintadas. Es decir, es lo mismo, pero aquí las bolitas, los extremos van considerados, entonces se pintan. ¿Ya? Así se representan. Y así como tenemos intervalos abiertos, ¿cierto? Intervalos cerrados, también tenemos intervalos que se les conoce como semiabiertos. Podría ser que esté cerrado por un lado y abierto por el otro, lo que podríamos representar también así. Son todos los X, tal que X se encuentra entre A y B, pero A lo cuento y B no lo cuento. O sea, tenemos esto y tenemos esto. Entonces, claro, son estos. Y podemos definir lo otro hacia el otro lado como abierto en A y cerrado en B.
misma historia. X se encuentra entre A y B, pero solamente contamos B, ya no lo contamos. Entonces, en estricto rigor, esto es así. Bolita blanca acá, bolita pintada acá. ¿Ok? Perfecto. Estos son todos los intervalos que se le conoce como intervalos acotados, porque tienen barreras. Hay una barrera por la izquierda y una barrera por la derecha. ¿Ya? Pero también están los intervalos que son los famosos intervalos no acotados. ¿Ya? Intervalos no acotados. Estos son los intervalos no acotados, consisten en los intervalos que tienen alguna abertura hacia los negativos o hacia los positivos. Entonces aquí podemos definir el intervalo cerrado de A hacia más infinito. El infinito siempre va abierto, tanto hacia más infinito o hacia menos infinito. Podemos escribir más infinito, también lo pueden ver así, sin el más. ¿Ya? Estos son todos los X, tales que X es mayor o igual que A, es decir, desde el A en adelante, considerándolo también. Entonces, esto se dibuja así. Tenemos A, bolita pintada en A, y esto se dibuja con una flecha. Esos son todos los elementos a partir de A. Y también podemos definirlo hacia el otro lado. Desde menos infinito hasta A. Entonces serían los X, tal que X es menor o igual que A. O sea, los que están detrás de A, incluyéndolo. Pintada en A y desde ahí hacia atrás. Y así como podemos definir intervalos que incluyen a A, también podemos definir intervalos que no incluyan a A, que son los intervalos abiertos, no acotados. Podría ser el intervalo abierto de A hacia infinito, como los X en R, tales que X es mayor o estricto que A. Desde la en adelante sin contar A. Y al revés, ¿verdad? El intervalo desde menos infinito hasta A abierto. Todos los X, tales que X es menor que A.
¿Ok? Bueno, ya tenemos definidos los intervalos. Me falta hacer una pequeña nota respecto al intervalo más grande de todos, que es el intervalo que define a todo el eje real, que básicamente es una observación. Y la observación es la siguiente. R yo lo puedo definir como el intervalo que va desde menos infinito hasta más infinito. O sea, yo puedo escribir, ¿cierto? Todo en la recta real como el intervalo que va desde menos infinito hacia más infinito. ¿Ok? Bueno, dicho esto, ya hemos hablado de los números reales desde el punto de vista del orden. Vimos las propiedades de las desigualdades y los intervalos, que son los conjuntos sobre los reales en donde vamos a trabajar. Sin embargo, más adelante nosotros vamos a ver un montón de propiedades de las desigualdades en donde vamos a hacer uniones e intersecciones de intervalos. Entonces vamos, yo no sé, yo me imagino que, y les pregunto, ustedes en álgebra ya vieron teoría de conjuntos o no? Recién empezamos, profe, ayer. Ya. Ok, entonces empezaron ya con la teoría de conjuntos. Por lo tanto, yo voy a definir, me imagino, en álgebra le van a dar un desarrollo mucho más grande de lo que yo voy a utilizar, por supuesto, pero a mí me interesa definir un poquito lo que es la unión y la intersección de conjuntos, porque justamente por ahí es donde más vamos a trabajar, sobre todo en las desigualdades de orden superior. Ya entonces, algunas nociones de teoría de conjuntos aplicado a la unión e intersección. Entonces, un conjunto, yo me imagino que algo les comentaron, si lo quisiéramos definir en términos de algo simple, un conjunto es como una bolsa de cosas. Existe el conjunto más grande que los contiene a todos, que se le llama normalmente conjunto universo. Ese conjunto universo para nosotros van a ser los reales. Y existe un conjunto que no contiene nada, que se conoce como conjunto vacío, es decir, una bolsa sin elemento. Pero sabemos, ¿cierto?, que existen conjuntos que están dentro de otros conjuntos, ¿verdad? Y esos conjuntos que están dentro de otros conjuntos son los famosos intervalos. En este caso, todos los intervalos están dentro de los reales, ¿ya? Todos, absolutamente todos están dentro de los reales. Por lo tanto, lo importante aquí es lograr entender el concepto de unión y el concepto de intersección y cómo se conectan con los conectivos lógicos que vieron en lógica proposicional, ¿cierto? Cuando partieron el curso de álgebra, ustedes vieron algunos conectores lógicos como era la disyunción lógica y la conjunción lógica, más conocidas como el I y el O, ¿verdad? Entonces, dicho esto, yo voy a dibujar un par de conjuntos en un diagrama, ¿ya? Este diagrama nosotros lo conocemos como diagrama de Venn-Euler, ¿ya? Donde tenemos el universo, que para nosotros, ¿cierto? En el contexto en el que estamos, van a ser los reales, y vamos a tener dos conjuntos. Supongamos que estos conjuntos son intervalos, por supuesto.
¿ya? La unión de conjuntos básicamente es juntar dos bolsitas, ¿cierto? Y al juntar esas dos bolsitas tenemos una bolsa más grande. Esa bolsa es la unión de las dos anteriores, más chiquititas. Entonces, lo que voy a pintar ahora corresponde a la unión entre A y B. ¿Ya? Es la unión entre A y B. Entonces, dicho esto, decimos que A está unido con B, es decir, juntamos las dos bolsas, corresponden a todos los elementos dentro del universo tal que X se encuentra en A o X se encuentra en B. Y aquí quiero ser claro en lo siguiente, porque siempre es una pregunta clásica, ¿no? Entonces, por eso es súper importante. La unión de conjuntos siempre, siempre, en el caso de lo que nosotros vamos a ver, la unión de conjuntos siempre va a estar relacionada con el conector O, ¿ya? Por lo tanto, si usted en una operatoria de desigualdades, como lo vamos a ver más adelante, le aparece un O, listo, esos conjuntos se unen, esos intervalos se unen, ¿ya? Entonces, este símbolo está relacionado con el conector O. Ustedes saben que esto se llama disyunción, con la disyunción lógica. También podemos definir, ¿ya? Esta es la unión. También podemos definir el concepto de intersección. Definimos dos conjuntos. Lo que voy a pintar corresponde a la intersección entre conjuntos. Eso que está ahí es la intersección. ¿Y cómo se define la intersección? A intersección B. Son todos los X en el universo, los reales en este caso, tal que X se encuentra en A y X se encuentra en B. Entonces acá pasa lo mismo. Si usted observa, la intersección de conjuntos está relacionada con la conjunción lógica. Por lo tanto, si uno ve en una operatoria de desigualdades el conectivo y me indica que esos dos intervalos, ¿cierto? Dos o más intervalos que vamos a ver más adelante, se van a intersectar. Ya, entonces, O, unión y intersección. ¿Me siguen hasta acá, verdad? Lo que estoy comentando. Sí, profe. Ya. Entonces, este símbolo, perdón, este símbolo está relacionado con este conector, que se conoce como la conjunción lógica. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes vean un problema, que lo vamos a ver más adelante, van a decir, ¿cuándo se une? Bueno, cuando dentro de todas las desigualdades estén conectadas con un O. ¿Cuándo se intersecta? Cuando todas las desigualdades estén conectadas con un I. Y ustedes van a ver que las propiedades que vamos a ver más adelante para resolver desigualdades, sobre todo las de grado superior,
las cuadráticas, las cúbicas, las fraccionarias, todas esas, ¿ya? Van a estar conectadas o con, con os o con is. Entonces los os son uniones, los is son intersecciones, ¿ya? Entonces aquí ya estamos sentando la base, ¿verdad? Que nos va a permitir resolver problemas un poquito más complejos más adelante en el concepto de números reales. Por supuesto que ustedes en un curso de álgebra, ustedes van a hablar de del complemento, de la diferencia, probablemente van a meter otro tipo de operadores de conjunto, diferencias simétricas, qué sé yo. Ya eso como mucho más general, pero para el concepto de nosotros, para lo que a nosotros nos sirve, esto es lo que necesitamos. ¿Ok? Bien. Ahora, dicho esto, con todas las propiedades de las desigualdades que hemos visto, con todos los conceptos de uniones e intersecciones, ¿cierto? Y representaciones a través de los intervalos, que son los conjuntos que van a trabajar en el mundo en donde vamos a entrar, ya estamos en condiciones de poder aplicar todo esto a ejercicios. Ya, entonces vamos a ver algunos ejercicios de cómo se aplica el concepto de desigualdades, particularmente en ecuaciones ya de primer grado, porque tampoco nos vamos a meter muy fuerte todavía, ¿ya? Y después, por supuesto, vamos a hablar sobre las famosas eh, desigualdades de grado superior, ¿ya? Ya. Entonces, yo más adelante les voy a enviar el apunte que tiene que ver con la desigualdad y todo eso, ¿no? Ya, ok. Entonces, vamos a comenzar con cosas sencillitas primero y después nos vamos a ir metiendo en cosas más complejas. Resuelva en R la siguiente inecuación. Ya, vamos a entrar con inecuaciones sencillas primero. 3x-1 más 2x menor o igual a 4 o a 9, si ustedes quieren. Ya, supongamos que quiero resolver esa inecuación que están viendo ahí. Ya, vamos a partir fácil. Solución. Entonces, miren bien. Vamos a trabajar la expresión igual como lo hacíamos siempre, es decir, aplicando todas las propiedades del álgebra. Entonces, usted tiene 3x menos 3 más 2x menor o igual que 9. Entonces usted simplemente deja las x a un lado y se lleva los números al otro lado. Este símbolo funciona igual que en las ecuaciones. En algunos casos, vamos a ver en otros que hay que tener un poco de cuidado porque cambia de sentido, ¿cierto? De acuerdo a las propiedades que vimos. Pero en líneas muy generales, este funciona muy parecido a las ecuaciones. Entonces, si yo quiero despejar este menos 3, ¿cierto? Tendríamos que sumar 3 a ambos lados de la desigualdad y nosotros sabemos que al sumar 3, estoy sumando cualquier cosa, la desigualdad se conserva. Entonces, sumamos 3. ¿Y qué te queda? Te queda 3x más 2x menor o igual a 9 más 3. 3x más 2x son 5x. 9 más 3 son 12. Ahora a mí lo que me interesa, por supuesto, es despejar x. Y para despejar x, ¿qué hacemos? Yo tengo la x multiplicada por 5. Entonces necesito despejar. Entonces multiplico toda la desigualdad por un quinto. Al multiplicar por un quinto, el un quinto es positivo. Entonces si yo multiplico la desigualdad
por un positivo, la desigualdad se conserva. Entonces, ¿cómo queda? X menor o igual a un quinto por 12, que yo lo puedo escribir como 12 quintos. Entonces, ahí está la desigualdad resuelta. Ahí logramos despejar X. Ahora, esto que yo tengo acá, de acuerdo a lo que vimos, lo podemos expresar como un intervalo. Entonces usted dice, mira, 12 quintos son todos los elementos que están detrás del 12 quintos, considerándolo por el igual. Entonces usted puede, bolita pintada, son los elementos que están detrás del 12 quinto. Entonces, ¿cómo se escribe la solución de una ecuación? El conjunto solución es el intervalo abierto desde menos infinito a 12 quintos, cerrado en el 12 quintos. ¿Se entiende? Sí, profe. Ok. Entonces, vamos a ver otro ejercicio. Resuelva la inecuación menos 2 menos 3x, 10. Fíjense, esto es una inecuación doble, por decirlo así, ¿no? Menos 2 menos 3x y 10. Entonces acá nosotros aplicamos propiedades de las desigualdades para poder despejar x. La idea es que esa x que está ahí en el centro se quede sola. ¿Cómo se? Entonces, solución. Solución. Te queda así. Menos 2 menos 3x, 10. Lo primero es sacar ese 2 que está en el argumento. Entonces yo voy a restar 2 en todas partes. Te va a quedar menos 2 menos 3x menos 2, 10 menos 2. Se resta 2 en todas partes. Entonces eso te permite eliminar aquí. Menos 2 y menos 2 son menos 4. Te queda menos 3x. 10 menos 2 son 8. Listo, ya está. Sacamos ese 2 de ahí. Ahora tengo que sacar el menos 3 de la x. Para hacerlo, multiplico todo por menos un tercio. Pero al multiplicar una desigualdad por un número negativo, de acuerdo a las propiedades que vimos, se invierte todo. Entonces acá te queda menos 4 por menos un tercio. Esta desigualdad cambia de sentido. Te queda menos 3x por menos un tercio. Esto cambia de sentido. 8 por menos un tercio. Entonces, menos 4 por menos un tercio es 4 tercios. Acá podemos simplificar y te queda x. 8 por menos un tercio es menos 8 tercios. Entonces, ¿qué te quedó? Esto lo podemos escribir así. El más chico es el menos 8 tercios, le sigue la x y esto es menor o igual que 4 tercios. Entonces eso, si nosotros lo queremos llevar a una interpretación en forma de intervalo, tenemos menos 8 tercios, 4 tercios, este es bolita blanca, este de acá es bolita pintada. Entonces el intervalo representado en la recta real corresponde a esto.
Por lo tanto, el conjunto solución es el intervalo abierto menos 8 tercios a 4 tercios. ¿Lo entendió, chicos? Sí, profe. Ya, súper. Ahora, estas desigualdades que ustedes están viendo acá son las desigualdades que se conocen como de primer grado. ¿Ya? Son las más sencillas, por supuesto. Se aplican las propiedades de las desigualdades, como estamos viendo, para poder despejar una incógnita. Sin embargo, nosotros vamos también a trabajar con desigualdades que se conocen como de grado superior. ¿Ya? Entonces, hablemos de las desigualdades de grado superior, o desigualdades cuadráticas, que son las primeras con las que uno parte. ¿Cuáles son esas desigualdades de grado superior? Bueno, partamos del hecho de las famosas expresiones cuadráticas, ¿ya? O mejor dicho, veámoslo desde un punto de vista de las desigualdades de productos de cosas, porque básicamente aquí hay una propiedad básica, ¿sí? Existe una propiedad básica que tiene que ver con el producto de elementos que tienen igual o distintos signos. Entonces, la primera propiedad dice lo siguiente: AB mayor que cero, sí, solo sí. Y aquí, ojo, dos elementos que se están multiplicando son positivos siempre que tengan los mismos signos, porque nosotros sabemos que si yo multiplico dos números negativos, el resultado es positivo. Y si yo multiplico dos números positivos, el resultado también es positivo. Entonces, A por B es mayor que cero. Le vamos a poner el igual para ser más generales aún. A por B es mayor o igual a cero. Sí y solo sí. Primera situación. A es mayor o igual a cero y, ojo acá con lo que hablábamos delante, B es mayor o igual a cero. O, segunda situación, A menor o igual a cero y B menor o igual a cero. O sea, un producto, una multiplicación de dos elementos positiva, sí, o los dos son positivos o los dos son negativos. ¿Y cuánto es negativa la cosa? ¿Cuándo un producto es negativo? Bueno, aquí recordemos la ley de los signos, pues. Más por menos es menos y menos por más también es menos. Entonces, se dice que un producto entre dos elementos es negativo cuando los dos elementos tienen distintos signos, al multiplicarlos, ¿verdad? Entonces, A por B es menor o igual a cero, sí y solo sí. Primera situación. A mayor o igual que cero y B menor o igual que cero. O, segunda situación, A menor o igual que cero y B mayor o igual que cero. ¿Ya? Esas son las dos propiedades que más se utilizan para resolver este tipo de cosas. ¿Ya? Voy a explicar cómo se resuelven entonces inecuaciones de grado superior, como en este caso, usando esta propiedad. Después vamos a ver que cuando son muchos términos se complica, entonces ahí aparece un método que se conoce como método reducido o método por tabla, ya que vamos a usar para resolver inecuaciones. Entonces, quiero ver un ejemplo acá.
resolver en R la siguiente inecuación. Entonces, resolver en R la siguiente inecuación. Es la siguiente. X cuadrado menos 2x mayor o igual a 0. ¿Ya? Entonces queremos resolver esa inecuación que ya no es una inecuación lineal como la vimos anteriormente, que uno llegaba y despejaba. X, acá tenemos un x cuadrado, tenemos una x, entonces ya la cosa es un poco más difícil, ¿no? No es tan directo como lo habíamos visto. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Bien, básicamente lo que se hace es lo siguiente. Factorizamos nuestra expresión. Entonces, al factorizar nuestra expresión, ¿qué queda? Te queda x cuadrado menos 2x mayor o igual a 0, sí y solo sí, x por x menos 2 mayor o igual a 0. Y aquí entra el tema. Yo acá tengo mi a, acá tengo mi b, y yo quiero que a por b sea mayor o igual a 0. Entonces tú dices, ah, mira, estoy en el primer caso. ¿Y qué dice el primer caso? A por b es mayor o igual a 0 cuando los dos son positivos, uno y el otro, o los dos son negativos. Apliquemos eso. Entonces te queda así. X por x menos 2 es mayor o igual a 0, sí y solo sí. Primera situación. Los dos son positivos. X mayor o igual a 0 y x menos 2 es mayor o igual a 0. O, segunda situación, x menor o igual a 0 y x menos 2 es menor o igual a 0. Vamos a resolver cada una por separado. Vamos con el caso 1, con el caso 2, y después, ¿qué vamos a hacer? Ya van a ver. D1 te dice lo siguiente. X mayor o igual a 0 y x menos 2 mayor o igual a 0. Usted despeja x de ambos casos. Le queda así. El x mayor o igual a 0 está listo. En el segundo caso, x menos 2 mayor o igual a 0, despejo la x, te queda x mayor o igual que 2. Entonces yo ahí tengo dos intervalos. Tengo el intervalo en donde x es mayor o igual a 0 y tengo el intervalo en donde x es mayor o igual que 2. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Acá hay un y. Entonces el y te dice, mira, los dos intervalos lo tiene que intersectar. ¿Qué era lo que hablábamos? La intersección con el y, la unión con el o. Entonces, para eso usamos nuestra recta real. Primero dibujamos 0 mayor o igual a 0. Después tenemos el 2 mayor o igual que 2. ¿Qué es la intersección? Recordemos cuál era la intersección. La intersección justamente es donde los dos conjuntos se superponen. Acá lo vemos. Es donde los dos conjuntos se superponen. Está uno encima del otro. Entonces, ¿dónde se produce eso de acuerdo a nuestro gráfico? Eso se produce aquí. Esa es nuestra intersección. Por lo tanto, en la superposición, ¿cierto?, de conjuntos, llegamos a que la solución del caso uno es del 2 en adelante, porque ahí se superponen. Entonces, la solución del uno es del 2 al más infinito. Ya, ¿estamos listos con el uno? Nos vamos con el segundo. De 2 tenemos x menor o igual que 0 y
x menos 2 menor o igual que 0. Despejamos la x menor o igual que 0 y x menor o igual que 2. Hacemos lo mismo, recta real. Tenemos el 0 pintada hacia atrás. Tenemos el 2 pintada hacia atrás también. ¿Dónde se superponen? Aquí. Hasta ahí se superponen. Entonces eso es del menos infinito hasta el 0, o sea, hacia atrás. Por lo tanto, tenemos una solución 2 que sería del menos infinito hasta el 0. Ahora bien, ya tenemos los dos casos. Usted se fija que de acuerdo a las propiedades, ya tenemos resuelto el primero, ya tenemos resuelto el segundo, y aquí hay un conector que es clave, el O. Nosotros hablamos, ¿cierto? Cuando vimos teoría de conjuntos, lo básico que necesitábamos, que el O lo íbamos a relacionar con la unión. Por lo tanto, lo que obtuve de 1 se va a tener que unir con lo que obtuve de 2, dado lo que estamos viendo. Entonces, la solución final del problema va a ser la solución de 1 unión la solución de 2. Y la idea, cuando yo escribo intervalos, ¿cierto? Es que se escriban siempre desde el más chico hasta el más grande, en el orden de la recta real. El más chico, primero, sería desde el menos infinito hasta el cero, y luego le agrego la unión al otro, que era del 2 al infinito. Esa sería la solución de nuestra inecuación. Si yo quisiera representar esto en un gráfico, en una recta real, sería así. Contamos los valores desde el 0 hacia atrás y contamos los valores desde el 2 hacia adelante. Entonces, nuestra solución, nuestro conjunto solución es todo lo que estoy pintando acá en rojo. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo. Ejemplo número 2. Resuelva en R la siguiente inecuación. X cuadrado menor o igual que x cuadrado menos 5x menor o igual que menos 6. Por ejemplo, ya. Entonces vamos a resolver esta inecuación usando la misma idea. Si la idea es ir aplicando esto y después voy a hacer una pequeña observación con respecto a las expresiones fraccionarias y después vamos a hacer otra pequeña observación respecto a lo que ocurre con las inecuaciones cuando tienen varios términos. ¿Ya? Y ahí utilizamos un método que se conoce como método reducido, ¿ya? Que nos permite analizar mucho más fácil todo. Entonces, solución. La solución es la siguiente. X cuadrado menos 5x más 6, ¿cierto? Menor o igual a 0. O sea, lo primero que uno hace cuando uno se enfrenta a una desigualdad de estas características es compararla con 0. O sea, el 6 sumando al lado izquierdo y dejamos el 0. Sí o sí. Porque ya vimos que el 0 es nuestra referencia.
siempre trabajamos con el cero como nuestra referencia. Entonces, las desigualdades es súper importante eso. En las desigualdades siempre el cero va a ser nuestra referencia. ¿Ya? Entonces ahora nos preocupamos de factorizar. Te queda x menos, menor o igual a cero. Acá sería 3 y 2. Entonces acá nuevamente nos enfrentamos a lo mismo. Tenemos un a por un b y queremos que este a por b sea menor o igual que cero. Entonces estamos enfrentados ahora al segundo caso. A por b menor o igual a cero. Entonces, para que el producto de dos elementos sea negativo, tienen que tener signos distintos. O sea, primero positivo y segundo negativo, o el segundo caso es al revés, primero negativo y segundo positivo. Entonces nos queda así. Tenemos que x menos 3 por x menos 2 es menor o igual a cero, sí y solo sí. Primera situación. Primero positivo y segundo negativo, o segunda situación. Primero negativo y segundo positivo. Ahora nos preocupamos entonces de resolver cada cosa. De uno, tenemos x menos 3 mayor o igual cero y x menos 2 menor o igual cero. Despejamos x de ambas desigualdades. Tenemos x mayor o igual que 3 y x menor o igual que 2. Entonces, nuevamente lo mismo, intersección entre ambas. Dibujamos nuestra recta real. Tenemos el 2 y el 3. Hay elementos que tienen que ser menores o iguales a 2, bolita pintada hacia atrás. También tenemos mayores o iguales a 3, bolita pintada hacia adelante. La intersección es donde se superponen los conjuntos. Y aquí no hay superposición. O sea, en ninguna parte se intersectan. ¿Por qué? Porque justamente no hay superposición entre conjuntos. Por lo tanto, la solución de uno es vacía. Así se escribe, conjunto vacío. O sea, no hay elementos en común entre esos intervalos. Entonces, la solución de uno es vacía. Punto. Entonces, una bolsa sin elementos. Nos vamos a lo segundo. De 2 tenemos x menos 3 menor o igual que cero y menos 2 mayor o igual que cero. Despejamos x menor o igual que 3 y x mayor o igual que 2. Entonces, recta real, tenemos el 2 y el 3, los elementos mayores o iguales a 2, los elementos menores o iguales a 3. Aquí sí hay superposición, la vemos claramente, que es esta zona que está aquí. Por lo tanto, podemos decir que la solución de 2 es el intervalo que va del 2 hasta el 3 cerrado. Ahí está. Ok. Definido eso, yo digo, mira, ya tengo la 1, ya tengo la 2, hay un conectivo O acá, debemos unir, ¿verdad? Entonces la solución final es S1 unión S2.
Esto es, vacío, unión, el intervalo del 2 al 3. El vacío es como sumar cero, ¿cierto? Entonces, vacío, unión, el intervalo, te queda solo el intervalo. Por lo tanto, la solución final es el intervalo del 2 al 3. Y ahí estaría entonces resuelto el ejercicio.